7 palabras sagradas que el Espíritu Santo revela para transformar tu fe en un milagro divino. En el 3er año de Joacim, rey de Judá, en las tierras ardientes de Sicar, entre las colinas de Efraín, una mujer samaritana caminaba sola hacia el pozo al mediodía. Fotina, marcada por el sufrimiento y el rechazo, había experimentado la desilusión en cada uno de sus 5 matrimonios, dejando su corazón endurecido y sediento de amor verdadero. El calor del sol la envolvía y su cántaro parecía llevar más peso que el agua que contenía. Ella buscaba desesperadamente saciar su anhelo, sin saber que ese día, el encuentro que estaba por suceder cambiaría su vida para siempre. Mientras sus pensamientos la atormentaban, la figura de un judío apareció en su campo visual. Era Jesús, un nombre que resonaba con misterio en su comunidad. Él se sentó junto al pozo. Su rostro reflejaba una paz que desafiaba el ardiente calor. Las miradas de ambos se encontraron, y ella quedó perpleja ante la audacia con que este hombre rompía las barreras culturales al dirigirse a ella. «Dame de beber», le pidió. Esa simple frase resonó en su corazón como una luz en la oscuridad. «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana?», respondió, asombrada por la osadía de aquel extranjero. Justo en ese instante, Jesús le ofreció algo más que agua del pozo. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, «Dame de beber», tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. Su voz tenía un poder portentoso que la hizo dudar de su realidad. La sed que sentía era más que física. Su alma anhelaba el amor y la aceptación que había perdido. ¿Cómo podría este hombre ofrecerle tal regalo? La conversación continuó, y cuando él le dijo, «Ve, llama a tu marido y ven acá», su corazón se detuvo. «No tengo marido», confesó, y él, con un conocimiento sobrenatural, respondió, «Bien has dicho que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido». La revelación la tomó por sorpresa. Su vida entera fue expuesta en un solo momento. ¿Cómo podía este extraño conocer sus errores, sus fracasos, su dolor? Las lágrimas llenaron sus ojos al sentir que alguien la veía realmente. Era un abrazo de gracia, y el peso del juicio social que la oprimía comenzaba a caer. Temía, y a la vez, sentía una chispa de esperanza. «Yo soy», le dijo, revelándose como el esperado Mesías. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Movida por una fuerza que nunca había sentido, Fotina dejó su cántaro y corrió al pueblo, su corazón palpitante como nunca antes. «Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?». Las palabras salían de sus labios como la lluvia sobre la tierra seca. La multitud comenzó a acercarse, y en sus corazones se encendió una sed que había estado latente. La historia de Fotina se convirtió en la chispa que encendería la llama de la fe en su comunidad, mostrándoles que el amor y la redención estaban al alcance de todos. A medida que la multitud se reunió, la anticipación crecía. ¿Aceptaría la comunidad el regalo que ella había encontrado? El eco de su transformación resonaba en el aire. Un milagro divino esperando ser revelado entre quienes habían visto la desesperanza en sus ojos. La historia de Fotina apenas comenzaba, y en sus corazones
Una nueva realidad comenzaba a florecer. La invitación a la fe estaba lanzada, y la vida de muchos podría cambiar para siempre. Mientras Fotina corría hacia el pueblo, el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de cálidos tonos anaranjados y rosados. La multitud, al escuchar su clamor, se sentía atraída, como abejas al néctar. Los susurros de incredulidad se mezclaban con la curiosidad, mientras los rostros de sus conocidos se asomaban, escudriñando su alma transformada. Con cada paso que daba, aquella mujer, que había sido juzgada, herida y rechazada, se convertía en un faro de esperanza. ¿Cómo puede ser esto posible?, murmuraban en voz baja algunos de los hombres. Una mujer del pueblo que había sido compañera de Fotina en su desdicha preguntó, ¿acaso no la conocemos? ¿Cómo podría ella ser la portadora de buenas noticias? Pero otra voz se alzó. Si ha visto al Mesías que venga a nosotros, podemos al menos escucharla. Pronto, la multitud se congregó, y la urgencia del mensaje de Fotina se hizo palpable. Ella, con su corazón rebosante de gozo, suplicó a todos, «Él me ha visto, me ha hablado, y ha sabido de mis quebrantos. Este hombre es diferente, trae agua viva para nuestras almas sedientas». El asombro viajaba de rostro en rostro, mientras algunos recordaban sus años de sufrimiento. Otros la miraban con un escepticismo latente. Sin embargo, sabía que no podría herir su nueva fe con la duda. Ella les recordó las palabras del profeta. En aquel día, brotará una fuente para la casa de David y los habitantes de Jerusalén, para limpiarles del pecado y de la impureza. Zacarías 13:1. El eco de la escritura tomó fuerza en aquel momento, resonando como un tambor en los corazones de quienes escuchaban. Aprovechando la ocasión, un anciano de la comunidad, conocido por su sabiduría, se acercó y dijo, «Si es verdad que este hombre ha revelado el corazón de una mujer despreciada, ¿podría ser que también nos vea a nosotros? ¿Qué puede significar esto para nosotros, los que estamos perdidos en medio del dolor y la desilusión?» Fue entonces cuando Fotina recordó las palabras de Jesús sobre el verdadero adorador. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. El anciano sintió el temblor de la verdad, y así comenzó a despertar no solo su propia fe, sino también la de los demás. La multitud comenzó a murmurar entre sí, sus corazones ardían con esperanzas antiguas. ¿Y si verdaderamente es el Mesías?, pensaron. Un grupo de hombres valientes, guerreros en busca de redención, decidieron seguirla al pozo. «Vamos a ver», dijeron unos a otros, mientras Fotina les guiaba, sin saber que el destino estaba alineándose con el plan soberano de Dios. En ese mismo instante, Jesús permanecía en el pozo, esperando con paciencia. Se sabía el deseo oculto de la multitud, el hambre de sus corazones por la salvación. La luz de la redención comenzaba a envolver el lugar. Era como si el tiempo mismo se estuviese deteniendo. Finalmente, cuando Fotina y la multitud llegaron, los ojos de Jesús la encontraron entre la multitud. Ella, que había venido a buscar agua, ahora traía consigo a toda una comunidad en busca de liberación. Las palabras del Mesías resonaron hacia ellos, un eco de invitación. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Así, un momento divino comenzó a desenlazarse, y la expectativa de un milagro llenó el aire. La historia de redención estaba a punto de entrar en una nueva dimensión. La obra de Dios en Fotina apenas comenzaba a ampliarse, y el siguiente capítulo en su vida traería revelaciones profundas. Porque aquello que había decidido su vida se transformaría en el testimonio de muchos. ¿No será este el Mesías?
Resonaban los ecos de las preguntas entre la multitud. En el corazón de Dios, su plan estaba tejidándose de tal manera que aún no podían imaginar la grandeza del propósito divino que se avecinaba. Mientras las sombras alargadas de la tarde comenzaban a cernirse sobre el pozo de Jacob, se respiraba una atmósfera cargada de anticipación. La multitud que rodeaba a Jesús se iba acercando. Cada paso que daban era un eco de esperanza renovada. Fotina, con el fervor aún ardiendo en su corazón, miró a aquellos que la seguían, y en sus ojos encontró la chispa de lo desconocido. Un nuevo capítulo estaba por desplegarse, un capítulo donde el poder del Altísimo se manifestaría de formas que jamás habían imaginado. ¿Qué haremos ahora?, se preguntó un joven entre la multitud. El aire de expectación llenaba su ser. ¿Acaso este hombre no es simplemente un predicador cualquiera?, susurró con la voz llena de temor, pero la respuesta llegó antes de que pudiera formularla completamente. A medida que se aproximaban al pozo, Jesús se levantó, irradiando una autoridad serena que desarmaba toda duda. ¿Qué es lo que buscan?, les preguntó, y la multitud, cautiva ante su presencia, sintió la urgencia de la verdad. Los murmullos se aquietaron, y cada ojo posado en él parecía anhelar una revelación. Fotina, con fe valiente, dio un paso adelante y llena de pasión, replicó: «Buscamos agua que sacie nuestra sed, un alivio para nuestras almas cansadas. Hemos venido a escuchar de ti, Maestro». Su voz, rebosante de convencimiento, resonó en lo más profundo del corazón de la comunidad. «¿Quién de ustedes puede decir que no ha sentido la soledad?», preguntó Jesús, sus ojos contemplando a cada uno. «¿Quién puede levantarse sin un propósito o un anhelo? Vengo a traerles vida abundante. Vengo a restaurar lo que ha sido quebrantado». Mientras hablaba, el viento parecía acompasar sus palabras, como un coro de ángeles respaldando la proclamación del reino. En ese instante, una mujer mayor, que había estado escuchando desde el fondo del grupo, levantó su mano temblorosa. «Maestro, si tú realmente eres quien dices ser, dame esa agua viva, para que nunca más tenga sed». Y al pronunciar esas palabras, ella reflejó el clamor de generaciones, una súplica que resonó a través de milenios y que buscaba llenar no solo cántaros, sino corazones. La mirada de Jesús se posó sobre ella con ternura. «Si supieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva». Cada palabra caló hondo, como si atravesara las cortinas de la historia personal de cada oyente, revelando la profundidad de sus propias almas sedientas. Las emociones comenzaron a agitarse en la multitud. Algunos lloraban por el eco de sus penas pasadas, otros contemplaban las promesas de un futuro luminoso. Jesús miraba el corazón de cada uno, y el peso de sus pecados se volvía ligero en su presencia. Con cada mirada y palabra, Él estaba haciendo visible el amor eterno del Padre, cosa que muchos solo habían soñado. Un murmullo de asombro se levantó entre el pueblo. «¿Quién es este hombre que conoce lo secreto de nuestro ser?», se preguntaban, y en sus miradas brillaban la esperanza y la anticipación. Los antiguos relatos de los profetas calaban en sus corazones. «El ciego verá. El cojo saltará como ciervos y el sordo oirá». Isaías 35:5-6. Mientras la multitud se sumía en la presencia divina, Jesús elevó la voz más allá de lo audible. «Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar». Mateo 11:28. Se hicieron visibles las sombras de los miedos, del rechazo y de la culpa, haciendo eco de su propia lucha por la identidad. En el momento culminante, Jesús declaró la verdad que incendiaba los corazones. «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Juan 14:6.
Ante estas palabras, el aire se volvía denso con el poder del anuncio divino. Una nueva posibilidad brotaba en el corazón de la gente asistente. Solo el comienzo de la revelación se desplegaba ante ellos. Lo que Fotina y la multitud no sabían era que estaban a las puertas de presenciar el cumplimiento de las promesas de Dios en un nivel que jamás habrían imaginado. La cercanía de lo divino prometía algo asombroso. Así, una vez más, aquel encuentro cristalizó, recordando que el propósito de Dios estaba entrelazado con la historia de cada uno. ¿Lo verán?, se preguntaron. El misterio del plan eterno ahora se inscribía en las intenciones de sus corazones. El avance hacia el cumplimiento divino apenas comenzaba, pues el cielo se preparaba para revelar algo mucho más grande. ¿Acaso no es la hora de lo prometido?, susurraba el viento, mientras las corrientes de agua viva empezaban a fluir en medio del pueblo. Mientras las tensiones palpitaban en el aire, la multitud se disponía a escuchar lo que Jesús tenía que revelarles. El eco de su proclamación aún resonaba en sus corazones, y cada uno anhelaba conocer la profundidad de esas promesas. Los rostros se iluminaban, y el murmullo de asombro se transformaba en un clamor de fe. «Si yo soy el agua viva, entonces vengan a mí», insistió Jesús, cada palabra un bálsamo en medio de sus tormentas internas. No solo el cuerpo necesita agua, sino también el alma. Qué bien tiene el mundo si gana todo y pierde su alma. Mateo 16:26. En este instante, las palabras de Jesús cruzaban las barreras del tiempo, llevando a su congregación a un momento de introspección y transformación. Fotina, que había recorrido un largo camino de dolor e incertidumbre, se sintió impulsada a alzar su voz otra vez. «Maestro, ¿puedes darnos esta agua para que nunca más tengamos sed?». La pregunta desprendía un anhelo genuino y desesperado. La mirada de Jesús cruzó con la suya, y en ese cruzar de miradas surgió algo poderoso: la revelación del amor incondicional de Dios. «Vete, llama a tu esposo y vuelve aquí», le dijo. Hubo un silencio profundo. La multitud se contuvo al contemplar la audacia de su palabra. «Pero yo no tengo esposo», respondió Fotina, un temblor en su voz que resonaba con la verdad de una vida quebrantada. Jesús sonrió con compasión. «Ciertamente has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu esposo. Esto has dicho con verdad». Juan 4:17-18. Los corazones de los presentes se llenaron de consternación al escuchar un secreto tan íntimo. Pero también una luz de esperanza comenzó a brillar en el alma de Fotina. «Maestro, veo que eres profeta», exclamó, como si las capas de su vida comenzaran a desvanecerse, dejando a la vista su esencia auténtica. «¿Crees que el Mesías ha de venir, y cuando Él venga, nos anunciará todas las cosas?», dijo ella, lleno de expectación. Jesús le dijo: «Yo soy el que habla contigo». Juan 4:26. En el aire flotaba un peso divino. La declaración resuena en el corazón de cada oyente como un eco eternamente nuevo, un testimonio de la llegada del Salvador. El asombro en la multitud creció. El milagro de revelación estaba apenas comenzando. Al instante, Fotina sintió el peso de su pasado disiparse como nubes en un cielo despejado. Evangelizando, corrió hacia el pueblo gritando: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?». Juan 4:29. Los que la escucharon se unieron, intrigados por lo que estaba a punto de suceder. La multitud que una vez dudó ahora seguía a Fotina, guiados por la curiosidad despertada y la promesa del encuentro con lo divino. Mientras se dirigían a donde estaba Jesús, un silencio reverente se cernía sobre el camino. Pero lo que ninguno sabía era que en el horizonte espiritual los cielos se abrían, revelando el cumplimiento de las antiguas profecías y mostrando que la transformación no solo era para Fotina, sino para toda una nación.
¿Acaso no están preparados para lo que sus ojos están por contemplar? Resonaba en el aire. Mientras Jesús continuaba conversando con los recién llegados, él sabía que el poder del plan eterno se manifestaría, llevando la luz a aquellos que moraban en tinieblas. Entonces, en una pausa sagrada, sus corazones palpitaban, sintiendo que la realidad del reino estaba a la vuelta de la esquina. Bajo el fulgor del crepúsculo, los oyentes empezaron a vislumbrar que el agua viva no solo saciaba sed, sino que también restauraba y redimía. Y así, el murmullo de la multitud continuaba creciendo, mientras en sus corazones se formaba la pregunta gloriosa: ¿qué hará Dios en este lugar? La obra del Altísimo avanzaba, y mientras la promesa de la vida eterna se acercaba, el eco de lo inesperado resonaba. ¿Entenderán al final que lo que ven es solo el comienzo de un nuevo pacto? Con cada paso hacia la revelación, todos sintieron que en sus manos estaba el aliento de la esperanza. Mientras la multitud se acercaba a Jesús, un aire de anticipación y reverencia llenaba el ambiente. La fascinación era palpable. Aquellos que habían sido cuestionados por la fe de un profeta se encontraban en el umbral de algo más grande de lo que jamás hubieran imaginado. La luz del ocaso doraba la escena, y en los corazones de muchos la esperanza se encendía como una llama fresca. Mientras Jesús esperaba pacientemente, su mirada se centró en los rostros de los que venían. Todos eran de diferentes orígenes, cargando el peso de sus propias historias, de sus anhelos y frustraciones. Algunos eran escépticos, otros anhelantes y algunos simplemente confundidos, pero todos guiados por el testimonio de Fotina, que parecía brillar con una luz nueva. Entonces, en un momento trascendental, Jesús se volvió hacia ellos y dijo: «No solo vivan de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Mateo 4:4. Cada palabra era un llamado a la fe, un testimonio del poder de la revelación. Los expectantes sentían el tirón del cielo en sus entrañas, como un eco del amor divino que resonaba en sus corazones. Entre la multitud, algunos comenzaron a murmurar entre sí, preguntándose si sería posible que el Mesías, el ungido de Dios, estuviera frente a ellos en ese instante. «¿Cómo puede ser?», se preguntaban. Una voz desde el fondo se alzó. «¿Qué señal nos darás para que creamos?». Juan 2:18. Con una calma divina, Jesús dijo: «Destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré». Juan 2:19. Sus palabras desconcertaron a los presentes y tocaron a los que verdaderamente buscaban la verdad. Se preguntaban cómo podría edificar un templo que no era solo de piedras, sino de almas, en un tiempo que aún no había llegado. Fotina, que había regresado a la multitud, ahora transformada por su encuentro con Jesús, se atrevió a decir: «Él me ha contado todo lo que he hecho, y aún así me ha amado. ¿Cómo puede ser que esté aquí, revelando la verdad de Dios?». Las murmullos crecieron, retumbando en sus corazones. Algunos comenzaron a recordar las antiguas profecías, las promesas que habían sido susurradas por los profetas a lo largo de los siglos. Al escuchar la voz de Jesús, sus dudas comenzaban a disolverse como el rocío al sol. La revelación se hacía palpable, el aire se electrificaba con el sentido de lo sagrado. «Es verdad», uno de los ancianos dijo con voz firme. «El profeta Isaías habló de tiempos como estos, donde el ciego vería, el oído sordo escucharía, y la vida estaría en plenitud en medio de la tierra». Isaías 35:5-6. Entonces, con un poderoso gesto, Jesús extendió su mano hacia ellos, como quien ofrece no solo un mensaje, sino el testimonio de una vida que transforma. «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Juan 7:37. Esa declaración hizo retumbar a la multitud. Estaba ofreciendo no solo su cercanía, sino el regalo de la salvación. La expectación crecía como una ola espiritual.
y algunos comenzaron a caer de rodillas, sintiendo el peso de la gracia en sus corazones. ¿Acaso el tiempo no ha llegado?, inquirieron en un murmullo reverente. ¿Está este hombre preparado para guiarnos hacia la luz? Un silencio sobrecogedor ocupó el espacio. Cada uno sintió la urgencia de abrirse a lo que Dios estaba haciendo. Cada mirada se volvió hacia él, buscando no solo la respuesta a sus temores, sino la verdad de su propia existencia. ¿Están listos para lo que el Señor está a punto de derramar? Resonó un profundo sentido en el aire. Las palabras de Jesús trajeron consigo la promesa de un nuevo pacto de esperanza y redención. Y de repente, ante la poderosa afirmación de su misión, la multitud sintió el eco de los cielos y el susurro de lo divino. Entenderán que las palabras que escuchan son solo la preparación para la llegada de la gloria de Dios en sus vidas. Y así, en medio de esta congregación, el plan eterno continuaba tejiéndose. En el horizonte se vislumbraban destinos transformadores y las vidas por cambiar aguardaban. La promesa de la vida en abundancia podía, por fin, convertirse en realidad hasta que la próxima revelación resonara. ¿Qué sucede cuando el agua viva realmente toca el corazón humano? La multitud, hipnotizada por la presencia de Jesús, continuaba en el umbral de la transformación, sintiendo el aire cargado de promesas que danzaban a su alrededor como una brisa suave. Algunos, llenos de fe, miraban expectantes, mientras otros se mantenían en los límites, temerosos de dejarse llevar por la corriente de lo sobrenatural. Jesús, observando sus corazones, comenzó a hablar de nuevo. En cierto modo, parece que el cielo se ha abierto apenas un poco, permitiendo que la luz de este nuevo día entre en sus vidas. La Escritura dice: «Cuando venga el Consolador, Él les recordará todas las cosas que les he dicho». Juan 14:26. ¿No es este el tiempo para que todos ustedes recuerden la verdad y la vida que les he traído? Los rostros se iluminaban. La vida de muchos había estado marcada por la tristeza, el pecado y la desesperanza. Pero allí, frente a él, una visión renovada comenzaba a nacer. Entonces, una mujer del fondo, con su voz quebrada por las lágrimas, exclamó: «Maestro, si tú eres quien dices ser, ¿no podrías liberarme de las cadenas que me atan?». Las palabras cortaron el aire como un dardo de fuego. Todos los ojos se volvieron hacia Jesús, cuya mirada destellaba compasión infinita. «Toda la que está cansada, venga a mí, y hallarás descanso», pronunció, resonando como una melodía divina. Mateo 11:28. La mujer entonces sintió que su corazón comenzaba a arder, como si el peso de su ansiedad se desvaneciera en el aire. La multitud comenzó a murmurar. Algunos se preguntaban si realmente había llegado el tiempo en que las promesas de Dios eran visibles en la carne. ¿Quién es este hombre que habla con tal autoridad y amor?, se cuestionaban unos a otros. ¿Acaso es el Mesías?, se preguntó uno de los ancianos. Isaías dijo que él sería el portador de nuestras lágrimas y el que traería liberación a los cautivos. Isaías 61:1. La anticipación creció como una llama avivada por el viento. Con un movimiento decidido, Jesús continuó: «En este templo, yo soy la piedra angular». 1 Pedro 2:6. La esencia de toda adoración. El sacrificio de estos animales ha llegado a su fin. Yo soy el sacrificio perfecto. Su voz resonó con un poder inquebrantable, y las personas comenzaron a sentir la verdad de sus palabras, como un fuego que ardía en sus corazones. Fotina, aún presente, recordando cómo su vida había cambiado, comenzó a compartir su testimonio una vez más. «Me encontraba vacía, perdida en la oscuridad, y ahora estoy llena de luz. Él fue quien me convirtió. Él es capaz de hacer lo mismo con ustedes». Su auténtica alegría iluminó la multitud, y muchos comenzaron a entender el profundo significado de lo que Jesús ofrecía.
¿Y qué hay de tus heridas, oh Israel?, preguntó un profeta en medio de los congregados, su voz reverberando con el eco de la antigüedad. ¿Cómo pueden permanecer en silencio cuando el sanador está aquí entre ustedes? La atmósfera vibraba con la creciente expectativa de un milagro. Cada testimonio, cada palabra, se entrelazaba como un manto de esperanza. ¿Puede alguien ser transformado realmente?, discutían entre sí. Al escuchar las palabras de Jesús, los corazones comenzaron a abrirse como flores al sol. Entonces Jesús, viendo la batalla interior del pueblo, concluyó: el reino de Dios no vendrá con aviso, más bien está dentro de ustedes. Lucas 17, 20, 21. Los que estaban listos sintieron un llamado a aceptar el futuro que Él les presentaba. Con profunda intensidad, Jesús proclamó: así como el agua es esencial para la vida, yo soy el agua viva. El que beba de esta agua no tendrá sed jamás. Juan 4:14. La revelación de esta verdad era más que un simple ofrecimiento, era un pacto que redimía toda la existencia. Entonces, un susurro del cielo resonó en medio de la multitud, mientras se preparaban para lo que vendría a continuación. ¿Están listos para lo que les será revelado, oh habitantes de la tierra? ¿Pueden comprender que están a punto de ver el cumplimiento de las promesas de Dios en sus vidas? El impacto de sus palabras se adhirió a la atmósfera. La fe comenzaba a levantarse como una oleada, danzando en los corazones de aquellos que habían venido buscando respuesta. ¿Quién entre ellos permanecería pasivo ante tales proclamaciones? Así, mientras se escuchaban ecos de oración y alabanza, la pregunta flotaba en el aire: ¿qué sucederá cuando se desate el poder del agua viva sobre sus vidas? El plan soberano de Dios estaba en marcha, y la revelación de la gloria divina estaba a un paso de convertirse en realidad. Mientras la multitud se agolpaba, ansiosa por escuchar más del Maestro, la atmósfera se tornaba cargada de expectación y fervor. Cada palabra de Jesús caía como un maná en el desierto, nutriendo el alma famélica de aquellos que buscaban respuestas. Era un momento sagrado, palpable en cada corazón que latía con la esperanza de cambio. Escuchen, dijo Jesús con voz serena pero autoritaria. No solo he venido a ofrecerles palabras suaves, mi misión es la transformación. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Las palabras resonaron con un peso glorioso. Algunos comenzaron a murmurarse entre sí, recordando las antiguas profecías que prometían el regreso de un Redentor. ¿Es este el cumplimiento de lo que nuestros antepasados anhelaron?, se preguntaban, las miradas llenas de anhelo. De repente, un hombre del fondo, conocido por su sufrimiento y su soledad, levantó la vista. Su rostro mostraba la huella de años de dolor. Maestro, no me dejes en esta oscuridad. ¿Pueden mis años de miseria ser borrados? ¿Realmente eres el que sanará a los quebrantados de corazón? Su voz temblaba, pero en su mirada había una chispa de fe. ¿No sabes que al igual que el sol se levanta cada mañana, la redención también está a tu puerta? Respondió Jesús, su mirada envolviendo al hombre como una cálida manta de amor. Si crees, verás la gloria de Dios. Juan 11:40. La multitud contuvo la respiración, sintiendo la electricidad del momento. Pero, continuó, a veces es necesario que dejemos caer las cargas que nos atan. Así como el agua fluye libremente, así es el perdón, no puede ser contenido. Las palabras se desbordaron como silenciosas corrientes que arrastraban toda duda. Algunos comenzaron a llorar, otros a reír en medio de su anhelo de lo sobrenatural. Entonces, una voz entre el grupo exclamó: «Libéranos, oh Cristo, de las sombras que nos persiguen». Eco de un clamor colectivo, un sufrimiento compartido que se alzaba a las alturas como incienso hacia el cielo. Jesús tomó un momento,
y en ese silencio sagrado, un destello de luz pareció llenar el recinto. Mi presencia entre ustedes es el cumplimiento de las palabras de los profetas. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. Isaías 9:2 afirmó con firmeza. Las sombras que antes parecían inquebrantables comenzaban a disiparse. Luz brotando en el corazón de cada persona concientizada. La atmósfera se transformó, el viento que soplaba parecía llevar consigo las cadenas del pasado. Los corazones, antes cautivos del temor, se abrían como el loto al rocío de la mañana. Las lágrimas ahora eran lágrimas de liberación, y no de desesperación. Algunos se dejaron caer de rodillas, otros levantaron sus manos al cielo, y un clamor de alabanza se alzó. Recuerden, dijo Jesús, su voz vibrando con autoridad divina. No se trata solo de liberación, sino de una nueva vida. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. En cada rincón, cada alma escuchaba y latía al unísono con la verdad que se revelaba. Todo lo que se compenetraba en ese momento parecía una preparación para algo aún más grande. De repente, mientras la multitud se sumía en un éxtasis espiritual, una poderosa voz resonó. ¿Están listos para lo que se desplegará sobre ustedes, oh generación de Jacob? La gloria del Señor es sobre aquellos que esperan en Él. Las palabras, como un eco del cielo, prometían una revelación inminente. Las intenciones del corazón comenzaban a alzar el vuelo, dejando a un lado la desconfianza que los había mantenido atados. Los corazones palpitaban al ritmo de una anticipación creciente. ¿Qué nuevos milagros desataría el Rey de la Gloria? ¿Estaban preparados para abrazar la plenitud de su gracia? Así, se preguntaban unos a otros, mientras la atmósfera vibraba con esperanza. La expresión de accionar y fe latía en aquellos que reconocían el momento divino. El plan soberano de Dios estaba en puertas, y la revelación de su propósito trino estaba lista para ser desatada sobre ellos. La luz de la verdad brillaría como nunca antes. La multitud, embargada por la palpable presencia del Maestro, seguía colmando la plaza, anhelando más de la luz que había comenzado a iluminar sus corazones. Cada rostro reflejaba no solo la esperanza, sino un hambre desesperada de una transformación que solo el Hijo de Dios podía ofrecer. Jesús, sintiendo la intensidad de su anhelo, miró a cada uno de ellos, como si su mirada penetrara hasta las profundidades del alma. Hoy, dijo con voz que resonaba como el trueno en los corazones, les digo que, aunque la vida puede ser un campo de batalla, el reino de los cielos está a la mano. El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. A medida que hablaba, sus palabras parecían romper las murallas de miedo y desconfianza que habían mantenido a tantos en sombras por generaciones. El clamor de liberación resonó entre los oyentes, quienes sintieron que una chispa de fe encendía sus corazones de nuevo. Los murmullos de confirmación se alzaban, y algunos comenzaron a experimentar un movimiento interno, un despertar divino que desafiaba todo pronóstico humano. ¿No conocen la verdad?, continuó. El propósito de Dios jamás se ha desvanecido. Por el contrario, yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Cada palabra caía como aceite sobre heridas. Las manos se levantaban al cielo, y muchos daban un paso adelante, dejando atrás las ataduras del pasado, buscando a ese libertador. En medio de esta atmósfera de fe renovada, un fariseo, disfrazado de sabiduría, se levantó de entre la multitud. Su rostro expresaba incredulidad. ¿Puede este hombre ser el cumplimiento de esas promesas? Los que son verdaderos hijos de Abraham no necesitan un nuevo camino. Su voz, aunque firme, estaba impregnada de inseguridad,
una balanza que temía la pérdida de lo que conocía. Jesús, sin inmutarse ante la acusación, miró al fariseo con una mezcla de compasión y desafío. «Otro milagro me ha traído aquí», dijo, «no solo para los que creen, sino también para los que no. Si no ven milagros y prodigios, no creen». Juan 4:48. «Pero mirad, las maravillas del cielo están desplegándose ante ustedes en este mismo instante. ¿Serán los testigos de mi gloria o la sombra que sigue a la luz?» La multitud se quedó en un murmullo expectante, conteniendo la respiración. Cada palabra del maestro era un ladrillo en la construcción del nuevo pacto. La tensión en el aire crecía. Un niño pequeño, con sus pies descalzos y su mirada pura, dio un paso al frente. «Maestro, ¿puedes darme ese futuro del que hablas? ¿Puedes hacer brillar la luz donde hay oscuridad en mí?» Las lágrimas llenaron los ojos de muchos ante la valentía del niño. Su pregunta era la de todos, resonando en sus corazones. «Sí», respondió Jesús inclinándose hacia el niño. «La fe de un niño es la llave que abre la puerta a los cielos. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios». Lucas 18:16. El maestro extendió su mano hacia el niño, y en ese gesto, una suave luz se desató sobre el joven, un reflejo de la gloria de Dios que comenzaba a reposar sobre el pueblo. Las lágrimas de arrepentimiento, esperanza y gloria fluían entre la multitud, un torrente de adoración que llenaba el aire. «Hoy es el día de la gracia, el día en que el cielo y la tierra se encuentran», proclamó Jesús, su voz llena de autoridad y dulzura. «Los cielos están abiertos, y cada corazón que anhela es bienvenido a este banquete de salvación». Mientras las sombras del escepticismo comenzaban a desaparecer, un susurro divino pareció atravesar a aquellos reunidos. ¿Están listos para recibir lo que el Padre ha preparado para ustedes? Porque, he aquí, un nuevo pacto está ante sus ojos, y lo que está por venir sobrepasará su entendimiento. Las palabras de Jesús resonaron, dejando a cada persona con el corazón palpitante en espera de un milagro, ansiosos por descubrir el divino propósito que Dios había reservado para ellos. Las puertas de la fe estaban abiertas, y lo que el Señor tenía guardado apenas comenzaba a revelarse. La multitud seguía vibrando de entusiasmo cuando Jesús se dirigió a ellos directamente. «No solo he venido a sanar cuerpos, sino también a restaurar vidas y corazones. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios». Lucas 18:27. «Mirad a vuestros alrededores, hay sed entre ustedes, y yo soy el agua viva que puede saciarla». Su voz, como un eco celestial, envolvía a todos en la plaza de una expectativa palpable. Un murmullo se alzó entre la gente, vivos recuerdos de sus luchas y sufrimientos. Aquellos que habían batallado con la enfermedad, la pobreza y la oscuridad, encontraron en sus palabras un atisbo de esperanza. «¿Acaso hay más?», se preguntaban unos a otros. ¿Puede realmente Él darnos lo que tanto hemos añorado? Y así, mientras se desenvolvía el diálogo en la plaza, una mujer, marcada por años de sufrimiento, se acercó tímidamente. «Maestro», dijo, su voz temblorosa, «he padecido de una enfermedad por 12 años. He gastado todo lo que tenía, y los médicos no han podido ayudarme. Si tan solo pudiera tocar tu manto, seré sanada». Fue un clamor de fe que resonó como un pregón de guerra en los cielos. Jesús, sintiendo la urgencia de su dolor, inclinó su cabeza y se dirigió a la multitud. «Hoy verán la mano de Dios en acción. La fe de esta mujer ha abierto la puerta a un milagro». Luego, mientras la multitud se movía para permitir el acceso a la mujer, Jesús continuó: «Cualquiera que confíe en mí, aunque esté en la penumbra, verá la luz de la vida». La mujer, con el corazón latiendo con fuerza, extendió sus manos hacia él. Al tocar el borde de su manto, una corriente de sanidad fluyó a través de su ser,
cada célula liberada de la opresión de años. Sorprendida y extendiendo su mano con asombro, comenzó a sentirse renovada. Jesús se detuvo, como si un poder había salido de él. Se volvió, buscando su rostro entre la multitud. «¿Quién me ha tocado?», preguntó, y el miedo y la alegría se entrelazaron en el aire. Sus discípulos lo miraron asombrados. «Maestro, la multitud te aprieta por todas partes. ¿Cómo puedes preguntar quién te ha tocado?». Pero su mirada estaba fija en la mujer que aún tremía, y al mirarla le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, y queda libre de tu aflicción». Marcos 5:34. La mujer, llena de gratitud, se desvaneció en el aire, mientras un nuevo ardor comenzaba a arder en los corazones de muchos. Y la multitud, que antes había estado llena de escepticismo, ahora estalló en un clamor de júbilo. Sus ojos estaban abiertos, sus corazones eran derribados. Comprendieron que la promesa final de Dios estaba en camino. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Pero mientras la alegría comenzaba a extenderse, un murmullo oscuro se alzó desde los rincones de la plaza. Los líderes religiosos, viendo el impacto de lo que sucedía, se agazaparon, murmurando entre ellos: «Este hombre, por su influencia, comenzará a desmoronar nuestras tradiciones. Debemos detenerlo antes de que sea demasiado tarde». Y en ese preciso instante, Jesús, como si percibiera el zumbido de sus corazones, levantó su voz una vez más y proclamó: «Porque el reino de Dios es como un tesoro escondido que un hombre encontró en un campo, y por gozo de él vende todo lo que tiene y compra aquel campo». Mateo 13:44. La multitud contuvo la respiración, sintiéndose atraída hacia el misterio de sus palabras. «Se está trabajando en los corazones de los que creen», continuó, «y lo que se acerca es más grande de lo que pueden imaginar. Un nuevo pacto inicia entre el cielo y la tierra. Prepárense, porque lo que está por venir abrirá las puertas del entendimiento para muchos y abarcará a aquellos que están dispuestos a recibir». Las palabras de Jesús se posaron en el aire como una suave tormenta, creando un anhelo profundo por descubrir la esencia de su mensaje. La multitud, con la fe palpitando en sus corazones, estaba lista para lo que el Padre tenía reservado. Pero la sombra de la incertidumbre permanecía, y el eco de un desafío entre los opositores comenzaba a tejérseles en la mente. ¿Qué nuevo propósito se revelaría a través de este hombre, que ya sembraba las semillas de la controversia, mientras cada alma allí presente vibraba con la promesa de un futuro brillante? Los cielos y la tierra parecían unirse en la anticipación de un acto divino que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Y mientras la multitud se maravillaba ante las poderosas palabras de Jesús, un susurro inquietante se propagó entre los líderes religiosos, quienes veían que su autoridad estaba siendo cuestionada. «Este hombre, con sus milagros y enseñanzas, está alterando el orden establecido», murmuraban entre sí. La sombra de su temor se cernía sobre ellos, opacando el brillo de la revelación que estaba surgiendo en los corazones de otros. Pero Jesús, conocedor de sus pensamientos, no se desvió de su camino. Con voz firme y compasiva, continuó enseñando: «No vengan a mí solo por los milagros que ven, sino porque anhelan el reino de Dios. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia son bienaventurados, porque ellos serán saciados». Mateo 5:6. En ese instante, su mirada se posó en cada uno de los presentes, ofreciendo no solo curación física, sino un camino a la redención. La multitud, compuesta ahora por hombres, mujeres y niños, comenzó a comprender la profundidad de su mensaje. No era solo un convocador de milagros, sino un transformador de almas. Las historias de sus vidas comenzaban a tejerse en el relato de la redención que se estaba desplegando delante de ellos.
¿Y si él verdaderamente es el Mesías?, se preguntaban, comenzando a vislumbrar que lo que veían era solo el inicio de un plan divino mayor. Justo en ese momento, una anciana se acercó, su rostro surcado por las líneas de la experiencia, y con voz quebrada exclamó: «Maestro, incluso tus palabras son agua viva para nosotros. ¿Podrías sanar a los que hemos llevado en nuestra historia que claman por redención?». La venerabilidad de su pregunta contenía un eco de generaciones, resonando con la esperanza de todos aquellos que habían estado atrapados en la desolación. Jesús, sintiendo el peso de la súplica, replicó: «¿Acaso esto no es lo que he venido a ofrecerles? He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido». Lucas 19:10. En ese instante, una corriente de energía llenó el aire. Aquella convocatoria de fe encendió un fuego en los corazones, haciendo que algunos comenzaran a clamar al unísono pidiendo sanidad y liberación. El murmullo creció en intensidad. «Maestro, ten misericordia de nosotros», gritaban, mientras Jesús miraba a la multitud con ojos llenos de compasión. Lejos de desviar su mirada a los que cuestionaban su autoridad, se mantenía enfocado en aquellos que clamaban por la verdad. «¿Creen que puedo hacerlo?», preguntó, y como respuesta, una ola de fe reverberó: «Sí, creemos». Fue así que él avanzó entre los congregados, guiado por la voz de la fe y la suplicante confianza que instaba a la intervención de lo divino. Entonces comenzó a tocar a los afligidos, y donde sus manos se posaban, la vida reverdecía. «Tu fe te ha salvado», decía a cada uno, mientras sus corazones eran restaurados en la presencia poderosa del Hijo de Dios. La atmósfera se llenó de gritos de júbilo y alabanza. Aquellos que habían sido sanados no podían contener el llanto, y las lágrimas de gratitud fluían como un río. Sin embargo, los líderes religiosos, acicateados por la creciente popularidad de Jesús, se encerraban en sus pensamientos oscuros, preparando un plan para deshacer la obra que el Maestro estaba realizando. «Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde», conspiraban, temiendo que su influencia encendiera una revolución espiritual. Mientras tanto, el eco de las proezas de Jesús comenzaba a viajar más allá del horizonte de aquel pueblo, llevando consigo la buena nueva. «El Mesías está aquí», proclamaban. La fe se expandía mientras los otros pueblos comenzaban a oír los rumores de milagros, y las noticias atravesaban fronteras como un torrente que no podía ser contenido. Jesús continuó hablando con poder y claridad, invitando a todos. «La puerta está abierta para todo aquel que quiera entrar. Aquellos que están cansados y cargados, vengan a mí y hallaréis descanso». Mateo 11:28. Era una llamada inquebrantable al corazón humano, una invitación irresistible a la vida abundante. Y mientras las sombras de la noche comenzaban a arrojar su manto estrellado sobre la plaza, una chispa iluminadora comenzó a encenderse en el corazón de Fotina, quien había sido la primera en correr hacia la aldea. En lo profundo de su esencia, la certeza de que el encuentro que tuvo con Jesús no era solo para ella, sino para toda una comunidad. Él ha marcado nuestras vidas y ahora, el eco de lo que experimentamos ya no puede ser silenciado, pensaba. Fue entonces cuando vio que se acercaba un grupo de hombres y mujeres de su pueblo, todos ansiosos por conocer al que había transformado su vida. ¿Pueden ver lo que el Señor ha hecho?, instó a la multitud, ahora llena de fervor. Pero como un torrente oculto detrás de sus pasos, otros se acercaban con la intención de cuestionar y socavar su mensaje. Había entre ellos un líder que había ajustado su toga con pretensiones de autoridad. Él levanta su voz gritando: «No pueden dejarse llevar por las historias». El tumulto que se había formado se hizo más intenso. «El rey no puede ser un simple carpintero de Nazaret. ¿Son verdaderamente los milagros que dicen?
¿Cuándo llegará el día en que recibamos señales de su realeza? Las dudas levantadas por el hombre resonaron en el aire, intentando oscurecer la luz que brillaba a través de Jesús. Jesús, sintiendo la tensión que crecía y confrontando la oposición, se puso de pie con calma digna de un rey. Su mirada aplomada despertaba asombro. «El que tiene oídos para oír, que oiga», dijo. «El reino de Dios está entre ustedes. ¿No creen que el amor puede cambiar todo? ¿No ven que el tiempo se ha cumplido?» La multitud, sintiendo el peso de su palabra, comenzó a reponerse. La fe despertaba en sus corazones, mientras la presencia del Maestro envolvía el lugar, convirtiéndose en un manto de gloria. ¿Qué revelará el cielo ahora entre toda esta incredulidad? ¿Y quién será el elegido para ser testigo de este despliegue de la gloria divina? Resonaban sus cavilaciones. Mientras la noche se espesaba, la decisión de la multitud se tornó clara. Estaban dispuestos a dejar que su fe fuera llevada más allá de las limitaciones humano-normativas. Era el momento de la revelación divina. Aquello que comenzó como un susurro de esperanza se convertía en un clamor de victoria. Jesús miró hacia arriba, sintiendo la orla de la obra del Padre, y en la calma de la oscuridad, en sus corazones resonó la pregunta que todos se hacían. ¿Qué seguirá hoy donde el cielo y la tierra se encuentran? Así, el plan soberano de Dios comenzaba a tomar forma, y una promesa antigua de redención y salvación se alzaba ante ellos, esperando ser cumplida, acercándose al tiempo del divino desenlace.